Un día, Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. ¿Quieres saber qué respondió Jesús a su discípulo? Y el significado que tiene la oración que Jesús nos enseña en los evangelios de San Lucas y San Mateo. En unos instantes les compartiremos la respuesta. Proyecto Dominus Tecum presenta la oración más poderosa de la historia. Jesús responde con la siguiente oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La oración podemos encontrarla en el Evangelio de San Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4, y en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Antes de explicar paso a paso el Padre Nuestro, debemos comprender que la oración parte de dos puntos. Primero, es la oración del Señor, y segundo, es la oración de la Iglesia. La oración del Señor significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración es única, ella es del Señor. En esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Él es el maestro de nuestra oración. Jesús, como verdadero hombre, conoce en su corazón las necesidades de sus hermanos y hermanas, que somos todos nosotros, y nos la revela a través de la oración del Padre Nuestro. Pero Jesús no nos deja una fórmula para repetir de modo mecánico. Como en toda oración vocal, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el Espíritu por el que éstas se hacen en nosotros espíritu y vida. Y la oración es de la Iglesia, ya que el Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice Padre mío que estás en el cielo, sino Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la Iglesia. En la liturgia se invita a la asamblea a rezar el Padre Nuestro con una audacia filial, atrevernos con toda confianza. Haznos dignos de estar en tu presencia, ya que Jesús nos introduce en presencia del Padre a través de la oración. Ahora, vamos paso a paso conociendo el propósito vital que cada frase tiene en el Padre Nuestro. Comenzamos por la primera frase: Padre Nuestro. Podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por su Hijo, hecho hombre, y su Espíritu nos los hace conocer. Cuando oramos al Padre, estamos en comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Entonces, le conocemos y lo reconocemos con admiración. La primera palabra de la oración del Señor es una bendición de adoración antes de ser una imploración, porque la gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre, Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia. Ahora, cuando decimos nuestro, reconocemos que hemos llegado a ser su pueblo, y Él desde ahora en adelante, nuestro Dios. Esta relación es una pertenencia mutua, dada gratuitamente, por amor y fidelidad. Tenemos que responder a la gracia y a la verdad que se nos han sido dadas en Jesucristo. Al decir Padre Nuestro, es al Padre de nuestro Señor Jesucristo a quien nos dirigimos personalmente. No dividimos la divinidad, ya que el Padre es fuente y origen del Hijo, que es engendrado por Él
y que de Él procede el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es una misma persona e indivisible. Cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. Que estás en el cielo. Esta expresión bíblica no significa en sí un lugar, sino una manera de ser, no el alejamiento de Dios, sino toda su majestad. Dios Padre no está en esta o aquella parte, sino por encima de todo. Pasando de las primeras dos frases, y después de habernos puesto en presencia de Dios Padre para adorarle, amarle y bendecirle, el Espíritu hace surgir de nuestros corazones 7 peticiones. Las 3 primeras nos atraen hacia la gloria del Padre, y las 4 últimas nos forman el camino hacia Él. Analicemos las 3 primeras peticiones. Santificado sea tu nombre. El término santificar debe entenderse en un sentido de valoración, reconocer como santo y glorificar su nombre. Esta petición es enseñada por Jesús como algo que debemos desear profundamente y como proyecto en que Dios y el hombre se comprometen. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el principal propósito de Dios para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia y en su amor, ya que en el agua del bautismo hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. A lo largo de nuestra vida, nuestro Padre nos llama a la santidad. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es para nosotros lo más importante. Se aproxima en Jesús, se anuncia a través de todo el Evangelio y llega en la muerte y la resurrección del Hijo. El reino de Dios se presenta en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. Este llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre en el fin de los tiempos. Mientras tanto, la Iglesia queda comprometida en cumplir su misión en este mundo, santificar sus obras para la gloria de Dios. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Su mandamiento, que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia. Con mucha más razón la deberemos experimentar nosotros, que hemos llegado a ser hijos de Él. Pedimos a nuestro Padre poder cumplir su voluntad, uniendo la nuestra a la de su Hijo. Nosotros somos impotentes para ello, pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu Santo, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y hacer lo que le agrada al Padre. Ahora comenzamos el segundo grupo de peticiones. Estas son las que nos llevan por el camino de Dios. Las peticiones danos y perdónanos se refieren a nuestra vida como tal, ya sea para alimentarla o para sanarla del pecado. Y las peticiones no nos dejes y líbranos se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida y el combate mismo de la oración. Iniciamos con la cuarta petición. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos muestra la confianza de los hijos que esperan todo de su Padre. Jesús nos enseña en esta petición que con ella se glorifica a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno, más allá de toda la bondad que ya existe. Danos también hace reconocer a Dios como Padre de todos los hombres, y nosotros le pedimos por todos ellos, en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos. Nuestro pan se refiere a que el Padre nos da la vida y no puede dejarnos de dar el alimento necesario para ella, ya sea bienes materiales y espirituales, porque a los que buscan el reino y la justicia de Dios, Él les promete darles todo por añadidura. Todo en efecto pertenece a Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta. La existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan revela otra parte de esta petición. El hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con el prójimo. Esta petición y las responsabilidades que implican
sirven además para otra clase de hambre de la que mueren muchos hombres: su palabra y su espíritu. Los cristianos deben de poner todo su esfuerzo para anunciar el evangelio a los pobres de espíritu. Hay hambre sobre la tierra, mas no es hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios y consumir el pan de vida, que es el cuerpo de Cristo, sin el cual no tenemos la vida en nosotros. De cada día es una forma de hacernos sentir en confianza sin límite de tiempo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a Él, como el Hijo pródigo, y nos reconocemos pecadores ante Él. Nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Nuestra esperanza es firme, porque en su Hijo tenemos la redención y la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en el sacramento de la confesión. La oración llega hasta el perdón de los enemigos. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón lleno de compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que en este mundo el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy dan ese testimonio de Jesús, ya que el perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. No nos dejes caer en tentación. Esta petición llega porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Dios Padre ni es tentado ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición pide también el don de discernimiento y de fuerza, ya que el Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento de nuestras virtudes y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Para finalizar, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación, porque aparentemente su objetivo es bueno, seductor a la vista y deseable, cuando realmente su fruto es la muerte. Y la última petición, pero no menos importante: y líbranos del mal. Esta petición está también contenida en la oración de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 15. Nos dice de esta forma: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. En esta petición, el mal no es algo abstracto, sino que se refiere específicamente a un solo ser, Satanás. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males de los que Él es el autor o el instigador. Con la liberación de todos los males que sufre la humanidad, se espera el gozo de la paz y la gracia de la espera en el retorno de Jesucristo. De esta forma hemos concluido la explicación del Padre Nuestro. Pero si desean conocer más a profundidad sobre la oración, los invitamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, exactamente en la cuarta parte, segunda sección. Gracias por ver nuestro video. Si les ha gustado, dejen un me gusta y suscríbanse a nuestro canal. También esperamos sus comentarios. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y por favor, no olviden incluirnos en sus oraciones. Hasta la próxima.